Hola, muy buenas noches. Soy María del Pilar Guzmán y voy a contestar las preguntas hechas por Mario Claudio Martínez Durán al respecto de la lectura de inteligencia emocional de Goleman. Muy bien. Pregunta número uno. ¿Cuál consideras que es el aporte de las investigaciones a nivel fisiológico, respuestas emocionales de las personas, para resolver conflictos en las relaciones de pareja? ¿Cuál considero que es la aportación? Pues interesante. Creo que en el siglo XX se dieron muchos avances en psicología. Y bueno, lo que leí precisamente de estos científicos, ¿no? Diferentes que van haciendo estas pruebas con las parejas, en donde van detectando cuáles son pues las cuestiones de expresiones y de frecuencia cardíaca, pues me parecen realmente necesarias, necesarias de que las conozcamos. Y pues esto de poder predecir el que 94% de las parejas, no me acuerdo cómo se apellida, Quiles o bueno, el científico dijo, bueno, por como veo que se relacionan, le atino a un 94% de las que próximamente se iban a divorciar, pues es importante, pero sobre todo creo que hay muchos de estos estudios a nivel de psicología que nos ayudan a nosotros a relacionarnos mejor, a tener esta inteligencia emocional, pues para evitar estas formas negativas de conductas y poder encauzar hacia formas más positivas. Entonces creo que el aporte ha sido muy sustancial, importante, vital y bueno, sobre todo que lo conozcan la mayoría de las parejas para que pues puedan evitar estas separaciones y estas cuestiones como de dolor, ¿no? De sufrimiento y de consecuencias también a nivel pues familiar, porque los hijos también pagan las consecuencias y bueno, se hace toda una cadena. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál crees que es el entorno más determinante para el contraste de las respuestas emocionales de niñas y niños? ¿El entorno escolar, el familiar o el social? ¿Y por qué? Explica brevemente. El contraste, bueno, lo que pasa es que las sociedades han estado cambiando y la sociedad mexicana también ha cambiado, ¿no? Si bien podemos decir que había un pensamiento anterior en cuanto a que las niñas eran para casarse, para estar solamente teniendo hijos, atender al marido y demás, pues esta concepción ha cambiado, ¿no? Y sí como lo expresan ahí, los pensamientos o las emociones son diferentes. Yo sí lo percibo con mis hijos, por ejemplo, que a mi hija ahorita acaba de decir, Jaime Sabines, me gustó el poema de la luna, porque en algún momento yo se lo dije cuando estaba durmiendo y vimos la luna y le dije, mira que la luna, chalala. Entonces a ella le ha encantado esta cosa de poesía que a mí me gusta y a mi hijo para nada, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ver con estas diferencias a nivel social, a nivel fisiológico y como decían estos expertos también, ¿no? El que las niñas tienen como esta otra capacidad de hablar, de percibir, de fijarse en estas otras cuestiones importantes que a lo mejor los chicos se lo pasan de largo, ¿no? Yo sí veo a mi hijo así como que, no le interesa, ese es como jugar y jugar, pero jugar fútbol y llevarse y demás. Y a ella sí como que lee un poquito más entre líneas las expresiones, lo que piensan. También mi hijo, ¿no? También el hombre, también los hombres, pero eh, creo que sí es fundamental esta parte, ¿no? Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. Desde tu perspectiva personal, ¿cómo se logra ser empático cuando estás ante un inminente desbordamiento emocional con tu pareja? Pues ahí nos pusieron algunas técnicas que esperemos poner en práctica. Yo creo que tiene mucho que ver la relación que se va forjando, ¿no? Con anterioridad
y cómo la pareja también responda. Y pues en un momento culmen o en un momento de contraste o en un momento difícil, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se logra ser empático? ¿Cómo se logra ser empático? Eh, pues ahí nos ponían, por ejemplo, el reflejo, el pensar en el otro, en lo que él está pensando, pero pues cuando estás en un punto así, más bien es porque el otro no está pensando, no está siendo empático con lo que yo le está diciendo, oye esto, y cuando ya no es eso, oye, pues el amor es muy importante, el pensar en lo que el otro está en lo que el otro está viendo, en lo que el otro está sintiendo, pero también es importante que yo exprese que, o sea, no puedo ser solamente yo el empático y dejar pasar y que el otro no lo sea, ¿no? Creo que es cuestión de dos. Muy bien. Vamos a la cuarta pregunta. En las quejas y discusiones de pareja, ¿te parece posible aplicar el modelo X, Y y Z? Cuando me dices X, me hace sentir Y, pero me habría gustado sentirme Z. ¿Con la sola intención o acción de uno de los dos? Eh, pues depende también mucho, como te decía, de tu pareja, ¿no? Porque también creo que cuando llegas a un punto de quiebre, eh, como decían también, solamente ven en una sola línea. Y yo cuando leía esto, pensaba mucho más en mis relaciones con mis hijos o por ejemplo con mi hermana, porque realmente no he tenido como este punto de quiebre o no he tenido esta experiencia de hablar o de vivir con una pareja por mucho tiempo y de tener problemas de pareja, ¿no? No, casi cuando venía leyendo todo esto pensaba en este ser empático en un momento de enojo, en un momento de quiebre, más bien con mi hermana, que sí se ha dado con mis hijos. Entonces, aunque yo les diga a veces, pues mira, es que cuando haces esto, me hace sentir así y quisiera que fuera así, ¿no? El X, el Y, el Z, pero a veces no funciona. Entonces, este, sí, me pasa, ¿no? Entonces, por eso decía que también depende de la otra parte, no necesariamente una pareja de la otra parte que te está escuchando con quien tienes este punto, ¿no? Que no siempre puede ser también en el terreno laboral, no se puede dar esto, pero a lo mejor hablando de lo demás que venía en la lectura, pues también se aplica no solamente en la pareja, sino en todo. Entonces, sí. Muy bien. Para la quinta pregunta, para el ejercicio denominado reflejar en terapia matrimonial, ¿qué tipo de expresiones utilizarías para expresar sentimientos ante una inminente discusión con tu pareja, antes de responder con un ataque o una expresión defensiva? Pues como decía, ahí se tiene que practicar, porque creo que cuando estás en ese punto no, no puedes estar escuchando del todo y tratas de ser empático y pues a lo mejor tratas de decirle, oye, es que mira X, porque me hace sentir Y quisiera que entonces fuera Z. Y pues a veces esto del reflejo, ¿no? Como el decirle, mira, entonces tú quieres decir que esto es así, así, así. Y pues bueno, como te decía, depende mucho también de la contraparte. Esta del reflejo, como decían, pues yo sí le entendí, ¿no? Pero creo que es como más bien a ver, ¿tú me quieres decir esto? Sí, a ver, estoy entendiendo esto, sí, y te puedo decir que lo he hecho con mi pareja y de todos modos le entra por uno, le sale por el otro, a veces, ¿no? A veces sí dice, ok, creo que sí entendí, pero otras veces, la mayoría, no pasa nada. Correcto. Sexta pregunta. ¿Cuál piensas que sería tu estrategia más efectiva si tuvieras que corregir a un subordinado en el ámbito laboral ante la reiteración de sus fallos en una encomienda para no ponerlo a la defensiva?
Ay, pues como leía también en esta parte, creo que me recuerdo una parte que decía San Agustín: odio al pecado, amor al pecador. Es decir, no hablarle, es que tú eres maleta, tú eres, si no es, a ver, lo que estás haciendo puede mejorarse así, así, si no es la, la parte que no es la persona, sino es esta parte que puede mejorar, ¿no? El ejercicio sí es cierto que a veces hay alguien que está tratando muchas veces de hacer algo, digo, me pasó a mí con una persona que estaba como mi apoyo, que de veras no le entendía el Excel, ¿no? Pero ya era un señor que hacía mucho que no estaba familiarizado con la computadora, pero para mí era la única persona que me podía ayudar. Entonces, híjole, lo hacía de una manera, sí, mire, a ver, ahora de esta otra forma, ¿no? Y creo que pude lograr esto porque era él o él, entonces sí necesitaba la ayuda y fue un poquito más de ir teniendo esta tolerancia, esta paciencia, ir enseñándole y irle diciendo, ¿no? Así como lo recomendaban, a ver, ¿puede usted mejorar así, así? Y es que me decía también, se espera, es que no puedo, maestra, es que no se preocupe, tiene que practicar, a todos nos pasa, porque pues así es, ¿no? A veces te encuentras con un programa o con un mismo teléfono que dices, ay, pues sí, sé manejar otros, pero entras en otro ambiente y pues tienes que familiarizarte con eso. Entonces él se fue familiarizando y bueno, pues la verdad es que ahora él es el que lleva las cosas que yo llevaba antes, ¿no? Entonces me dice, maestra, gracias porque usted me enseñó, me tuvo paciencia y bueno, pues cuando ves esta parte es que pues puede funcionar. Y obviamente pasó porque en algún momento y en otros muchos momentos me tocó tener a otras personas que me decían, es que eres muy directa, es que me hablas muy fuerte y entonces recordaba esta parte, ¿no? De las personas pueden olvidar lo que les dijiste, pero no pueden olvidar cómo los hiciste sentir. Entonces creo que en eso es en lo que he estado tratando de mejorar. Todavía no puedo. Magnífico. La siguiente es la séptima pregunta y seguramente tendrás más elementos para poder responderla porque tú has citado Estados Unidos. Podemos identificar y señalar los prejuicios raciales en los Estados Unidos, particularmente en personas de raza blanca hacia otras etnias. En tu opinión, en nuestro entorno social, México, Puebla, ¿qué tipo de sentimientos propician prejuicios raciales? Explica brevemente. Pues sobre todo con los indígenas, ¿no? Creo que sí hay muchos. Recuerdo también en las familias, ¿no? El hecho que tenías, si eras más blanco, pues eras más blanquito, ¿no? Si eras morenito, pues no mucho, ¿no? Y aquí en México todavía sigue habiendo ciertamente creo que ya no tanto en los chicos, porque creo que las nuevas generaciones se les ha trabajado más esto de la inclusión, se ha trabajado más esto de pues todos somos iguales o las diferencias, ¿no? Y también a veces depende de los estratos sociales. Sin embargo, sí sigue habiendo, pues, todavía estos prejuicios, ¿no? Creo que aquí en México menos que en otros lados, ¿no? Porque hay otros países donde la verdad sí es muy notable. Leí esta parte del restaurante Denny's, ¿no? Donde a los afroamericanos pues les iba mal. Hubo mucho tiempo en el que también a los hispanos éramos mal vistos en Estados Unidos. Eh, pero aquí en México, pues los indígenas todavía siguen siendo no bien vistos, siguen siendo, pues a veces por nosotros mismos, como si fueran menos, ¿no? A mí me pone muy triste, ¿no? El escuchar a algunas personas que, ay, es que pues esos no saben, ¿no? Ay, no, ¿por qué? No, si, no entendemos su cultura, ¿no? Como decía
esta visión de los vencidos, donde, a ver, bueno, ¿por qué no te pones de la otra parte, no? Tú hablas, el que conquista es el que escribe la historia, pero la otra contraparte también tiene su historia, y creo que hay mucha riqueza en nuestros pueblos, en su cultura, en su lenguaje, y bueno, creo que las nuevas generaciones se les está enseñando a apreciar un poco más. Sin embargo, pues todavía siguen estas poblaciones minoritarias pues teniendo estos sesgos, ¿no? Muy bien. Ahora, la octava pregunta. ¿Dónde o cómo desarrollaste alguna habilidad o destreza que represente tu mayor fortaleza o tu aporte para un grupo, familiar, social, laboral, que armoniza y nutre la inteligencia colectiva de ese grupo? Creo que eh, cuando estuve de intercambio en Alemania, eh, tuve la oportunidad de convivir por varios meses, ¿no? Con personas de los países árabes, con personas de los países del grupo ruso, y con personas de África que hablaban pues inglés y francés. Entonces, esta multitud de etnias, de lenguajes y sobre todo de formas de ver la vida. Tuve unos amigos palestinos que me platicaban desde su punto de vista cómo eran las cosas, y a otros africanos que me platicaban también, y eso para mí fue muy enriquecedor, porque a lo mejor yo tenía solamente una visión, ¿no? A lo mejor con la que había crecido, una sola religión, pero entonces vi que ellos habían crecido también con otra religión, que otros habían crecido con otra religión. Entonces pude ser mucho más tolerante, y creo que esto me ha ayudado a que con los demás grupos, a que en donde me relaciono pueda tener un poquito más de tolerancia religiosa, por ejemplo, un poco más de tolerancia hacia las costumbres que otros tienen, porque nacieron ahí, porque así también se las inculcaron. Entonces, mis costumbres, mi religión, mi forma de ver la vida no es la única, y entonces eso creo que sí puedo impactar. El hecho, por ejemplo, recordaba cuando empecé, estaba en Estados Unidos y iba a algunos grupos, algunas clases, siempre empezaban con: cada uno somos diferentes, cada uno venimos de diferentes regiones, pero eso nos enriquece y tenemos que respetarnos. Entonces creo que eso me ha ayudado también a enseñar ese respeto para el pensar de otro, ¿no? La religión de otros, y las costumbres de otros, y creo que con eso he podido aportar más a los grupos a los que les he enseñado, con los que he estado. Muy bien. Novena pregunta. Si nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso están ligados y repercuten en nuestro sistema inmunológico, ¿qué acciones o hábitos te parecen determinantes para fortalecer nuestra respuesta inmunológica ante el estrés? La paz interior, la respiración. Eh, Obviamente las respiraciones son fundamentales, en la meditación. Ahorita también está el mindfulness, están todos estos, y muy importante los pensamientos positivos, ¿no? El ser agradecido. Y bueno, pues hay diferentes estrategias que van uniéndose, pero pues bueno, tengo el ejemplo de mi padre. Mi padre siempre decía: yo estoy bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Todo bueno y todo bien, ¿no? Entonces, la verdad es que mi papá vivió 92 años, de los cuales lo vi bien 92. De pronto sí, ya en los últimos años, a lo mejor un poquito menos, pero este pensamiento positivo, decir: yo soy un consentido de Dios, ¿no? Gracias por esto, esta visión de la vida, creo que es importante para el sistema inmunológico, ¿no? El tener paz, el respirar, el oxigenarte, el ver lo bueno de la vida, el ser agradecido con, pues,
porque tienes vida, porque tienes ojos. Apenas le ponía mucho el ejemplo a mis hijos porque hablé con un vecino que le decía a mi hermana, me platicó él que le dijo a mi hermana, Mago, si yo tuviera tus piernas y si yo tuviera tus ojos, no sabes lo que haría, ¿no? Y eso pues me hizo caer en la cuenta de que, pues sí, él ya no tiene una pierna y no puede moverse, ya no puede ver, entonces, pues lo que no haría él con nuestras piernas, entonces siempre el ser agradecidos creo que nos eleva mucho y sí, nos eleva esta parte. Y bueno, lo que descubrieron los científicos, estos que sí hay una parte donde se encuentra en el sistema inmunológico, ¿no? Con estas enfermedades y el sistema nervioso, y dices, wow, bueno, ya lo sabíamos, pero a nivel fisiológico, ahorita pues acaban de decir sí, así es, las emociones y el sistema inmunológico. Muy bien. Para la última pregunta, ante la evidencia científica que identifica al optimismo, a las relaciones sociales y al apoyo emocional como elementos que reducen riesgos de salud, ¿qué tan accesible crees que son estos elementos para nuestra sociedad en general? Explica brevemente. Perdón, brevemente, muy accesibles, ¿no? Creo que, y veo en el grupo, por ejemplo, de unas maestras, jubiladas, pues las cuestiones sociales, estas pláticas, ver bien a la vida, pues son vitales, ¿no? Son vitales el seguir hablando con alguien y bueno, que sea alguien positivo, que alguien que te dé, ¿no? Que te nutra, no alguien que te diga, ah, es que el mundo está mal, es que no, pues no. Entonces creo que sí, estas relaciones sociales Y el apoyo emocional. y el apoyo emocional, creo que sí es importante, es parte de la felicidad. Habemos algunos que nos gusta estar solos, que necesitamos nuestros tiempos solos para hablar con nosotros mismos, pero somos seres sociales y por lo tanto gregarios y necesitamos del otro para estar bien, ¿no? Bueno, no para estar bien, sino para compartir nuestra felicidad. Fabuloso. Muchas gracias, María del Pilar. Bueno, gracias, Mario Claudio. Ahí está. Espero que tu tarea vaya bien.